Construimos todo juntos, hasta que descubrí que ella ya había decidido dejarme fuera de todo. Nunca pensé que lo perdería todo en silencio. No hubo un momento exacto donde todo se rompió. No fue una gran pelea, ni una escena dramática como en las películas. Fue peor que eso, porque cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para hacer algo. Si alguien me hubiera preguntado hace años qué era lo más importante en mi vida, habría respondido sin pensarlo: mi esposa y nuestro negocio. Para mí no eran dos cosas separadas, eran lo mismo. Crecieron juntas, se fortalecieron juntas, y al final también se destruyeron juntas. La conocí cuando ninguno de los dos tenía nada. Éramos jóvenes, con más ganas que recursos. Ella siempre fue brillante, tenía esa facilidad para ver oportunidades donde otros no veían nada. Yo era más constante, más estructurado. Nos complementábamos, o al menos eso creía. La idea del negocio nació casi como un juego, una conversación cualquiera que poco a poco se volvió seria. Empezamos con lo mínimo: una laptop vieja, una mesa improvisada y muchas horas sin dormir. No había horarios, no había fines de semana, solo trabajo. Y funcionó. No de inmediato, pero sí de forma constante. Conseguimos nuestros primeros clientes, luego algunos más grandes, después recomendaciones. De pronto ya no éramos solo nosotros dos improvisando. Teníamos empleados, responsabilidades, contratos importantes. Recuerdo la primera vez que cerramos un acuerdo grande. Ella me abrazó y me dijo: «Lo logramos». Y yo le creí. Pensé que ese «lo logramos» siempre sería de los dos. Pero hay detalles que en su momento parecen pequeños. Y que después entiendes que eran señales. Uno de esos detalles fue que la empresa quedó registrada solo a su nombre. No fue una decisión emocional. Fue algo práctico. Nos dijeron que sería más fácil así, menos trámites, menos complicaciones. Y yo no lo cuestioné. Era mi esposa. No veía la necesidad de protegerme de alguien en quien confiaba completamente. Ese fue mi primer error. El segundo fue ignorar lo que empezó a cambiar después. Al inicio eran cosas normales. Más trabajo, más reuniones, más estrés. Era lógico, el negocio estaba creciendo. Pero luego empezó a ser distinto. Ella pasaba cada vez más tiempo en la oficina, incluso cuando no era necesario. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cosas que antes hablábamos durante horas ahora simplemente pasaban. Yo me enteraba después. Intenté decirme que era parte del crecimiento, que no todo podía seguir siendo como antes, pero en el fondo, algo no se sentía bien. Y luego apareció él. El nuevo gerente. Entró como alguien que venía a ayudar, a organizar, a llevar la empresa a otro nivel. Y al inicio, eso fue lo que hizo. Era bueno en su trabajo, no lo puedo negar. Seguro, carismático, sabía cómo hablar con clientes, cómo moverse, pero también sabía cómo acercarse a ella. Al principio no pensé nada. Era normal que trabajaran juntos, pero con el tiempo empecé a notar cosas, miradas que duraban un poco más de lo normal, conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, reuniones que no estaban en agenda, cambios en su actitud cuando él estaba cerca. Nada concreto, nada que pudiera señalar directamente, pero suficiente para incomodar. Lo dejé pasar, porque confiar también es eso, ¿no? Decidir no actuar ante cada duda, pero hay una línea entre confiar y querer no ver. Y yo ya la había cruzado. Con el tiempo, ella empezó a cambiar conmigo también. Se volvió más distante, más fría. Ya no hablábamos como antes. Las conversaciones se volvieron cortas, funcionales. Todo giraba en torno al trabajo. Pero ni siquiera lo hablábamos juntos. Era como si yo ya no formara parte de ese mundo. Una noche decidí decirlo. No como socio, como esposo. Le dije que sentía que me estaba dejando fuera, que ya no éramos un equipo. Esperaba que lo negara, que se molestara, que dijera que estaba equivocado. Pero no hizo nada de eso. Solo suspiró y me dijo algo que todavía recuerdo exactamente cómo sonó. Es que tú te quedaste atrás. No fue un ataque. No lo dijo con rabia. Lo dijo como si fuera una simple verdad. Y en ese momento,
algo dentro de mí se rompió. No discutimos esa noche. No hacía falta, porque lo que había en esa frase era más grande que cualquier pelea. Aún así, seguí ahí, intentando entender, intentando recuperar algo que ya no estaba, hasta que la verdad dejó de ser algo que se sentía y se volvió algo que se podía ver. Todo empezó por los números. Estaba revisando documentos de la empresa cuando encontré cosas que no cuadraban. Pagos que no reconocía, transferencias extrañas, decisiones financieras que nunca habíamos discutido. Al inicio pensé que era un error, pero mientras más revisaba, más claro se volvía que no lo era. Hasta que encontré transferencias directas a cuentas personales, a nombre de él. En ese momento ya no había duda. No era solo una sospecha. No era solo una sensación. Era real. La confronté esa misma noche. No esperé. No planeé nada. Solo necesitaba escucharla decirlo. Le mostré todo, esperando que al menos intentara negarlo. Pero no lo hizo. Solo me miró y dijo: sí, así, sin más. Sin explicaciones largas. Sin disculpas. Y en ese momento entendí algo que me costó aceptar. Esto no era un error. Era una decisión que llevaba tiempo. Le pregunté desde cuándo. Meses. Meses en los que yo seguía construyendo algo que, en realidad, ya no era mío. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dijo después. Voy a quedarme con la empresa. Al inicio pensé que era una reacción impulsiva. Algo dicho en medio del momento, pero no. Era algo que ya tenía claro. Y tenía razón. Legalmente. Todo estaba a su nombre. Yo no tenía cómo pelear eso. Ahí entendí el tamaño real de lo que había perdido. No solo era una traición emocional, era también una traición calculada. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Intenté luchar, intenté recuperar algo, intenté demostrar que la empresa también era mía. Pero los papeles no cuentan historias, solo muestran nombres. Y el mío no estaba. Perdí el negocio, perdí el matrimonio, perdí años de trabajo. Pero lo que no perdió ella fue lo más importante: la gente. Porque una empresa no son solo documentos, son personas. Y esas personas habían trabajado conmigo, confiaban en mí. Y poco a poco empezaron a irse. Primero uno, luego otro, después clientes, proyectos cancelados, contratos caídos. Todo empezó a desmoronarse. No de golpe, pero sí de forma inevitable, porque lo que ella no entendió es que no puedes construir algo sobre traición y esperar que se mantenga firme. Meses después, me enteré de que todo estaba mal. Problemas financieros, deudas, decisiones desesperadas. Y él desapareció. Se fue. Sin aviso. Sin explicaciones. La dejó sola con todo. Y lo más irónico es que intentó contactarme. Después de todo. Después de haberme sacado de todo. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no había nada que decir. Hoy estoy empezando de nuevo, desde cero, pero con algo que antes no tenía. Claridad, porque entendí algo que me hubiera gustado saber antes. No todas las pérdidas son derrotas, algunas son la única forma de darte cuenta de que estabas construyendo tu vida con la persona equivocada. Y al final, ella sí se quedó con la empresa, solo que ya no quedaba nada de lo que una vez construimos juntos.